Ya. El libro del texto. Dígame. Libro de Tito. Yo he estado tentado a predicarles a ustedes, por ejemplo, los pactos de Dios, las leyes de Dios y bastantes cositas que encierran la doctrina. Pero me pongo a pensar que no voy a terminar el tema y que posiblemente no se edifiquen, sino que queden, como quien dice, peor que cuando empezamos. Entonces, de eso es que yo tomo otro textito que, en dado caso, el hermano que va a confirmar puede terminarle de dar el sabor, ¿verdad?, de lo que son las cosas. Pero sí, hay tantas cosas que deber o preguntarle, ¿verdad?, a través de la Santa Escritura. ¿Ya lo tiene el libro de Tito? Al menos que alguien me diga, eso no existe, ¿verdad? Pero sí existe, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 2, y no voy a decir primera de Tito, ni segunda ni tercera. Capítulo 2, amén. Sí, amén. Vamos a leer del 11, 12 y 13. Amén. Así vamos a terminarlo. Pero nosotros vamos en 3 versículos. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Bendito sea el Señor. Pero nosotros vamos a meditar del 11 ¿a dónde dije? ¿Cómo dice el 14? ¿Cómo dice el 14? Pues no, es hasta el 13, ¿verdad? Bueno, esperando aquella bienaventuranza, ¿verdad? Dígame. Bueno, entonces mire, hermano, aquí Pablo le escribía a Tito para que Tito pudiese predicarle a la iglesia de Éfeso, y le enseñaba y le decía la gracia que de Dios, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa gracia? Porque de parte de Dios recibimos de cantidades de gracia grande. Por ejemplo, tenemos nosotros a San Juan, capítulo 1, por ahí como en el 18, y dice, vea, que de él recibimos gracia por gracia. Entonces, pero ahorita no está hablando de eso la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Dice en el libro de Hechos, capítulo 20. Amén. Hechos 20. Versículo 32 dice, en el nombre de Jesús: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Ahora ya se refiere a algo. Y es cuando nosotros debemos de aprender a aferrarnos y comenzar a decir qué debo de tomar o qué debo de dejar ir. Y allá dice, vea, y la gracia de Dios que se manifestó, vea. Entonces, pero ahora sabemos que la gracia de Dios es su palabra, y que a través de su palabra nosotros podemos encontrar la manera de alcanzar salvación, la manera de poder conocer a Dios, porque la gente tenemos un problema. Muchos nos jactamos de conocer a Dios. Por ejemplo, cuando yo era católico, yo me jactaba de conocer a Dios, ¿ya?
Y me decían, ¿y ese quién es? Ese es Jesucristo. ¿Y este quién es? Ese es Jesús Nazareno. Y a todo andaba. Y yo me jactaba de eso. Y hasta el día de hoy la gente en el Evangelio también se jacta de conocer a Dios. Y unos creen que conocer a Dios es hacerse una figura. Y sucede que la Escritura dice que si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos. En primera de Juan capítulo 4 dice, ahora hijos somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque el día que Él apareciere le veremos tal como Él es. No es que se le haya visto, sino que ahora le veremos tal como Él es. ¿Y sabían ustedes que la apariencia visible de Dios es espantosa, hermanos? Por ejemplo, usted puede ver en Apocalipsis y dice, y tenía su cara como el sol, y sus pies así brillantes como latón bien pulido. Y todo aquello que usted va viendo es algo así demasiado grande, y que ese Dios, eso puede ser Dios. Pero hasta allí no le está diciendo que es Dios. Pero usted puede ver cómo se manifiestan las cosas para ver la presencia de Dios. Nosotros podemos ver, por ejemplo, a Nabucodonosor, cuando trae de la migración de Babilonia a Misael, a Daniel, a Azarías, son 4. Pero a Daniel, él le cambia nombre, a todos les cambia nombre. Y le pone Belsasar. Si usted mira, la gente dice que el hijo de Nabucodonosor, el que reinó después de él y que le salió la mano escribiéndole, dicen que también porque él se llamaba Belsasar. No, al hijo le pone Belsasar pero sin T. En cambio, a Daniel le pone Belsasar con T. ¿Y sabe por qué? Porque así se llama el Dios que él tenía en Babilonia. Entonces, y vio tan bellamente hermoso a Daniel que le pone el nombre de su Dios. Es allí donde usted puede comenzar a ver. Por ejemplo, la gente dice, sí, Cristo, mire, fíjate que Cristo era alto, fíjate que Cristo era gordo, fíjate que Cristo era fuerte. Pero la Escritura no deja decir nada de lo que era Cristo. Sin embargo, usted puede ver cómo Dios pone sus elementos y cómo los va mostrando, y que nada de estos instrumentos son gente ordinaria y que su parecer no es feo. Como tal, también Cristo, el Hijo de Dios, no podía nacer de sus facciones físicas feas, sino que tenía que ser totalmente diferente. Había un parecer bien, pero bien espectacular en Cristo. Si usted mira a David, su parecer era hermoso. Su parecer, dice la Escritura, que era rubio. ¿Vean? Era de bello aspecto y de hermoso parecer. Si era rubio, los ojos los tenía azules. Fíjense las mujeres de Jacob. ¿Ya saben cómo se llaman las 2 mujeres de Jacob? La Rebeca y la... No, ese es de Isaac. Sí. ¿Cómo se llama? Allá está la hermana Lea. Sí, eso le iba a decir. Sí. ¿Y qué más? Lea y la... ¿Y qué? Ninguna. Bueno. Rachel. Lea, eso es, hermano. Lea es la mayor y Rachel era la menor. Sí. Dice la Escritura que Lea era de ojos tiernos. Era muy dulce aquella mujer. Ha de haber sido muy bonita. Pero Rachel, sus ojos eran así, esbeltos. Y dice, ya no la Escritura, sino que las historias, que Rachel era una mujer morena de ojos verdes. Y por eso es que era bellísima. Cuando Jacob mira a las 2 muchachas, ¿de quién se enamoró? De Rachel, seguro. Pero ahora viene lo que quiero explicarles. No todo lo que brilla es oro. Rachel era muy hermosa, muy bella, muy esbelta,
Lea tal vez no, pero era una mujer muy bella, pero quien recibía las bendiciones de Dios y aceptable como mujer de Jacob, que es el príncipe de Dios llamado Israel. Lea es la que pare 6 hijos. En cuenta está Judá. Y ya saben qué cualidad tiene Judá, ¿verdad? El pueblo. No, la tribu de Judá no es el león. Es la descendencia de nuestro Señor Jesús. De Judá. Judá es la tribu que Dios escoge para fundamentar su pueblo. Hasta el día de hoy, usted tiene que ser judío, porque el gentilicio de Judá es judío. Así como nosotros somos salvadoreños, pero ese es nuestro gentilicio, como nación. Pero si se llama de un pueblo, ya no, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy de Santana, mi gentilicio es santaneco, ¿verdad? Entonces, los de Zacatecoluca, Piruleño, Zacatecas, ¿no, vea? Zacatecos, no. O Zacasecos, no, vea. Es tiroleños, vea. Entonces, en el trabajo, la mayoría de los que estaban trabajando allí al inicio eran de Soyapan. Yo les molestaba y les decía, pues ustedes son así su gentilicio. Ustedes, yo soy apangado. pero solo era por molestarlos a ellos, ¿verdad? Porque que nosotros, y por eso les decía yo esas cosas. Pero lo que yo quiero que miren es cómo la tribu de Judá, como hijo, como 12 príncipes. Entonces viene Rachel, y donde mira que Lea, veas, entra con su marido y cada tiro un conejo le entra envidia. Aquella mujer esbelta, bella, hermosa, que así la describe la escritura, ¿verdad? Como era, tenía envidia de la que decían que no era bonita. Y Dios había bendecido a Lea, pero a Rachel no. ¿Qué cualidad tenía Lea? Era aquella mujer sencilla, humilde y se mostraba abiertamente ante los ojos de Dios. Posteriormente, cuando Jacob decide salir de la tierra de su suegro Labán, entonces viene y lamentada Rachel se roba el Dios del papá. Y para que los criados del hombre no se lo quitaran, porque sucede que cuando Rachel ya había llevado como un camino, como un día de camino, se da cuenta el papá que su Dios no estaba. Y entonces, sí, Jacob, porque ese es el que lo veo. Entonces sucede que la mujer se lo mete en su parte íntima. Allí, ahora, de nuevo, puede usted notar las cosas como lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios. Entonces, para que mire cómo Dios va ordenando las cosas, y lo que sirve a Dios es algo esbelto, algo muy bello, algo muy hermoso. Cuando a Daniel lo describen, dice que tiene el espíritu de los dioses santos. Y cuando Nabucodonosor mira, cuando echó a los 3 hebreos, ahí no está Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, lo echaron en el lago, en el horno de fuego. Dice que cuando lo vio, no vio a los 3, sino que vio 4, pero el cuarto era semejante a los hijos de los dioses. Entonces, este cuarto tenía una apariencia bellísima, ¿verdad que sí? Entonces Cristo tenía que tener una apariencia muy bella, físicamente y posiblemente, hermano, tal vez corporal. Pero sí se puede notar que había un parecer distinto a cualquiera de los demás. Entonces, amados hermanos, la gracia de Dios para con nosotros que se ha manifestado es su palabra. Y que Pablo le dice a todos aquellos judíos, miren, les voy a recomendar algo para que cada uno busque su salvación, busque su bienestar, busque que estar bien en el futuro, en la eternidad. Entonces se los voy a encomendar a un Dios todopoderoso. Pero va a regalarles algo, y eso que regala se llama su palabra.
a través de la palabra de Dios, nosotros somos limpios. La Escritura dice que nosotros somos limpios por causa de la palabra de Dios. Así somos limpios. Entonces, amados hermanos, la gracia de Dios que se manifestó. Pero su palabra no viene solo para que nosotros la oigamos, solo para que nosotros la leamos. La pongamos por obra. Solo la puerta del motorista puede quitar llaves, las otras no. Solo esa. De ahí el cierre central, pero como ya no necesita más. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? ¿Qué les estaba diciendo? De la forma que... De la forma de Cristo. Pues sí, por lo que Él mostró, que Dios era, pues sí, era, no le decimos que era feo como nosotros. Está bien. ¿Están de acuerdo con el hermano que eso les estaba hablando? ¿Qué les estaba hablando entonces, hermanos? Predicadores. De los predicadores. Está bien. Ah, qué bien. El hermano parece que está dormido, pero no está dormido. Son los anteojitos los que le miran así, igual que los míos. Con la luz se me ponen así como si ya me voy a dormir. Y muchos dicen, ya va a caer con porrazo. Pero no. La luz es la que me pone así, libre que como los viejitos se nos cierran los ojos. ¿Se ha fijado usted? A los viejitos se nos van haciendo los ojitos así. Bueno, Dios nos ampare. Bueno, entonces, la palabra no es solamente para que nosotros la oigamos, la leamos, sino que aquella que nos limpia. Pero si la buscamos, la leemos y la ponemos por obra. Porque no porque yo oiga que Cristo salva, me va a salvar. Sino porque yo voy a recibir a Cristo y voy a comenzar a hacer lo que mi Señor Jesús enviare a hacer y los mandamientos que debo de ejecutar. Porque en la ley de Cristo hay que cumplir 1240 mandamientos. Otros dicen que 1220. Pero la verdad es que yo de esa manera lo tomo, y si alguien dice que es más o menos, pues no sé cómo lo he hallado, pero así debe de ser. Entonces, la palabra de Dios dice, y se manifestó. ¿En dónde se manifestó esta gracia? En Cristo. Y Cristo nos trajo, hermano, a nosotros la bienaventuranza para alcanzar a ser salvos. Pero esta palabra viene y comienza a dar frutos. Y dice el 12, el versículo 12. Ya sabe de dónde, ¿verdad? De Tito, capítulo 2, versículo 12 dice, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Entonces comienza a decirle que nos enseña la palabra de Dios a huir de toda impiedad. Tal vez en la escritura que ustedes tengan no dice así, pero ¿qué es impiedad? Todo aquello que mancha lo que usted busca para santificarse. Por ejemplo, cuando usted ayuna, usted está santificando en Dios o para Dios. Cuando usted lee su palabra, usted está santificando para Dios. Cuando usted ora, se está santificando para Dios. Pero hay muchas cosas que por no renunciar a ellas nos comienzan a manchar y comienza a decirle la palabra. Hay una contaminación. Y esta contaminación debemos de limpiarnos. Segunda de Corintios, capítulo 7, 1 dice que debemos de limpiarnos de inmundicia de carne y de espíritu. Limpiarse de inmundicia de carne es bastante fácil, pero limpiarse de inmundicia de espíritu tiene que aprender a ver más allá de la punta de la nariz. Porque los que no aprendemos a ver a eso, entonces nos llenamos de inmundicia por cualquier cosa. Por cualquier cosa nos llenamos de inmundicia. A grado tal, no es con usted el chiste y usted se está riendo. ¿Verdad? ¿Ah? No es con usted el comentario y ya está bajo el chisme. A grado tal que lo que oyó lo va a contar a otro lado y ya le aumentó. Entonces, todas estas cosas debemos de renunciar a ellas. Hay música que queramos o no queramos, la música a nosotros nos estremece. Sí, amén. Principalmente si es aquella música que pega, ¿verdad? Con nuestro gusto. Después te roto. A los viejitos posiblemente les gusta el corral de piedra.
Que ella ni prefiere, le gusta, no ¿Sí? sé. A los jovencitos les ha de gustar el perreo. A los viejitos no les gusta el perreo. ¿No? Pues, es que mire, hermano, cuando nosotros debemos de aprender a renunciar a todas las cosas, es donde yo les digo a los hermanos, miren, hermanos, todo lo que gira alrededor nuestro, o sea, todo lo que es el mundo y todo lo que hay en nuestra carne, conforme a la doctrina de Cristo, es pecado. Todo. Ahora, ¿qué pasa? Hay pecado no de muerte y pecado que lo lleva de muerte. Aunque muchos hermanos no saben discernir entre un pecado de muerte y un pecado que no es de muerte. Como por ejemplo, cuando nosotros fuimos al bautismo, y hablando de usted, ya fue bautizada, hermanita. ¿Sí? Ah, bendito sea el Señor Jesús. Me alegra mucho, hermano. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios le regale ese buen propósito, el anhelo de crecer en la gracia de su Espíritu. ¿Usted de allá de Ojo de Agua, hermano? Sí. Sí, vea. Bendito sea nuestro Señor. ¿Sabía usted que ya al ser bautizada usted puede participar de la Pascua, ¿verdad? Porque en la Pascua, en las leyes de la Pascua, una de las leyes es que tiene que ser circuncidado. Y a mí me gusta que me pregunten, pero como no preguntan nada, bueno, y con la mujer, ¿cómo se circuncida, pues? ¿Se acuerdan aquel día que yo hablé de la circuncisión y que las hermanas dijeron, mire, ¿qué? ¿Cómo se lleva a cabo la circuncisión? Entonces yo hablé de un churute. Y los hermanos dijeron, es que no es churute, dijeron. Pero ¿sabían ustedes que todo lo feo es churute? Aquello que mira así, molesta, es feo, totalmente. Entonces, la hermana tiene que circuncidarse. La escritura de Deuteronomio dice que hay que circuncidarse el corazón. Pero sucede que la mayor parte de veces nosotros no podemos ser circuncidados porque los oídos son incircuncisos. Y cuando el oído es incircunciso, ¿cómo está? Tapado, ¿verdad? Entonces, pues entonces, ¿cómo es que bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es circuncidado o tapado? Allí donde debe de entrar lo que hablábamos muchas veces. En la escritura que tiene el hermano Ramón, habla de conocimiento, en el que yo tengo llama de ciencia. La ciencia va un poquito más adelante de lo que es un conocimiento. Como por ejemplo, ¿qué? Nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús. Dios bendiga a la hermana, ¿verdad? Dios le regale ese sentimiento, ¿verdad? De haber nacido de nuevo. Y aquí viene lo que ojalá ella lo tome en este caso. El bautismo que ahora nos corresponde nos da salvación. Amén, hermanos. Por su palabra es que nosotros sabemos que nos da salvación. Aleluya. Pero ¿qué pasa? ¿No quita qué, hermano? La inmundicia. La inmundicia. Muy bien. Entonces, si hay inmundicia, hay pecado. Amén. ¿Vea que sí? Entonces, ahora bien, ¿por qué cree que nosotros nos casamos? ¿Por espirituales o por carnales? Por canales. Hay pecado. Pero no es de muerte. ¿Ya ven? ¿Por qué? Porque usted se casó. Ya está casado. Y aquella carnalidad, aquella inmundicia que lo llevó a la carnalidad, lo hizo cometer pecado. Pero el pecado, porque Dios lo permitió, no se le toma en cuenta. No es de muerte. Pero sin embargo, lo hace fuera de matrimonio y es muerte. Claro. Entonces, ahora vuelvo a decirle, una cosa es conocimiento y otra cosa es la ciencia. La ciencia de Dios va mucho más adelante que solo conocer algo. Entonces volvemos a pensar, si nosotros vamos a renunciar a toda la impiedad, porque la gracia que se ha derramado sobre nosotros, Dios la manifestó para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación de nuestra alma, entonces debemos de comenzar a dar pasos firmes, renunciar a toda impiedad. Y la impiedad es todo aquello que mancha nuestra santidad. Y amén. Entonces vuelvo a decirle, una música que llena sus gustos, lo hace manchar su santidad. Y dirá usted, ay, pero es que yo no he pecado.
pero sí se ha cometido pecado. Porque aquí estamos de nuevo viéndolo. Entonces, a renunciar a toda la impiedad. Y entonces dice en la palabra de Dios así, en el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 8 dice en el nombre de Jesús. Vamos a leer el 8 y el 9. Y dice así: por tanto, no me avergüenzo del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios, que nos salvó y nos llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Entonces, amados hermanos, nosotros comenzamos a ver, ¿por qué? Trabajos dentro del Evangelio. Conforme la persona va en su propio deseo, queriendo conocer de Dios. Ya le vuelvo a decir, conocer de Dios no se haga una figura, porque vamos a estar perdidos. Sí. Pero si usted conocer de Dios es comenzar a ver, por ejemplo aquí, la gracia. ¿Cuál es la gracia? Su palabra. Y su palabra nos limpia. ¿Y por qué nos limpia? Porque nos enseña a renunciar a todas las cosas mundanas. Sí, y comenzar a vivir nosotros dentro de este siglo. Al decir vivir en este siglo, está hablando de su vida material. Y comenzamos a ver que en el trabajo en el Señor, para que nosotros veamos y tengamos así ser dignos de la vocación que nos han sido llamados, entonces nosotros tenemos que comenzar a trabajar en la obra del Espíritu Santo. Muchos dicen que trabajar en la obra del Espíritu Santo es ir a visitar al enfermo. Yo no le digo que no es cierto. Está bueno. Pero usted, antes de ir a visitar al enfermo, trabaje realmente en la obra que Dios ha hecho en usted. ¿Y como cuál? Por ejemplo, cuando nosotros somos bautizados, nos someten a ciertas preguntas. Así como cuando nos casamos, ¿verdad? Entonces, cuando le preguntan, vea usted, promete o cree usted que el Evangelio es el camino de servir a Dios. Y usted dice, sí, yo creo eso. ¿Promete usted no tomar el nombre de Jesús, su Dios, en vano? Sí, prometo. Como usted está sometiendo a un pacto ante los ojos de Dios, y que no lo está haciendo con el hombre, sino que usted le dice, yo, Señor, quiero tener parte contigo y no quiero ser un extranjero a tus pactos, sino que al contrario, quiero ser tomado en cuenta dentro de esos pactos. Entonces usted es llamado a una vocación. Y dice aquí que con vocación santa, y que nosotros debemos de estar sin olvidarnos del trabajo, lo que es en el Evangelio de Cristo. Cuando este Evangelio usted lo comienza a explorar dentro de su corazón, usted comienza a ver que posiblemente usted altera la voz y que eso ya le manchó ante los ojos de Dios. Que posiblemente usted no sienta rencor, pero alguien siembra cizaña y comienza a sentir rencor. Y todas estas cositas usted debe de aprenderlas a ver por una sola razón. Dice en el versículo 10 segunda de Timoteo 1:10, dice, mas ahora, dice, es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. O sea, si nosotros no nos preocupamos por trabajar en la obra del Espíritu Santo, que es el Evangelio en nosotros, la gracia que se manifestó para nosotros, que es su palabra, entonces nosotros nos miraremos todo el tiempo vacíos. Y cuando nos miramos vacíos, un día vamos a estar frente a nuestro Señor Jesucristo. Porque la Escritura dice en 2 Corintios 5:10, dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces dice que por causa de que nosotros estamos vacíos y nunca buscamos trabajar en la vocación que nos ha sido llamado, entonces nosotros miraremos
entre el que sirve a Dios Y el que no lo dice. y el que no le sirve. Y que yo puedo ser bautizado en el nombre de Jesús, pero por no dar la gloria de vida a su nombre, yo no le sirvo nunca a ese Dios. Y alguien dice, no es que yo no cometo adulterio, no es que yo no ando en fornicaciones, no, es que yo me guardo de todas las cositas, no voy a la fiesta de agosto, no me subo a la rueda. ¿Ya? En Semana Santa solo voy al lago, pero no a la playa. En fin, trata de decir que se ha guardado de muchas cosas, pero la verdad es que eso no significa que por eso usted le sirva a Dios. Y que la verdad es que debemos de buscarnos servirle a Dios. Nosotros tenemos que vivir en este siglo. No sé cómo dice ahí, si dice el siglo o la vida material, ¿verdad? En Romanos 12:2 está. ¿Ah? No conforméis a este siglo, en Romanos 12:2. Ah, sí, eso sí, ¿verdad? No conformando a este siglo que es el tiempo actual, ¿verdad? Sí. Pero cuando dice a que vivamos justa y piamente, en este siglo está hablando de su vida material. Cómo la vive en el trabajo, cómo va su vida cuando va en el transporte público o tal vez en su vehículo. ¿Cómo se siente usted estando en su casa o cuando está en la iglesia? ¿Cómo es su comportamiento? Fíjese la forma en que tenemos. Dice mi Dios allá en Isaías capítulo 9. Dice que el Señor quitará en aquel día la máscara de la cobertura o el antifaz de la cobertura. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de cómo presentarnos a Dios. Cuando venimos aquí a la casita de oración, mire, aquí todos somos evangélicos cristianos, ¿se ha fijado? Somos, aquí ¿Verdad que sí? somos cristianos. ¿O no somos evangélicos cristianos? Mira. Mire, la esposa bien humildita. Sí. El esposo, mire, bien calladito. Si poquito nos hace falta entrar, dice, Que pone la uñota, que está aleluya, orgulloso. aleluya. Solemos nos hace falta entrar. Mire, y cualquiera dice, mire, ese hermano sí, mire, ese sí. Y los predicadores, hasta lengua hablamos. Posiblemente sea No, que van a inventada, ¿eh? Pero mire, hermano, yo no estoy en contra de que usted hable lenguas. O usted, hermana. Lo que sí estoy en contra y lo que estoy predicando es que la gracia que se manifestó de Dios no la dejemos pasar así de balde. Si Cristo vino a morir y sufrió, nosotros lo hablamos que sufrió, pero no sabemos realmente lo que sintió. ¿Cree usted que fue fácil? Fue un sacrificio serio. Tuvo que haber dolor, espanto. Dice que cuando el día que lo iban a apresar, ¿verdad? Tanta era aquella presión que había porque él sabía lo que se iba a encaminar, que el sudor le caía de las frentes, que parecían, no era sangre, pero eran así, ¡posh! ¡posh! Así caían las gotas de sudor del Señor Jesús. Y su expresión, Señor, si fuera posible, pasa de mí